Un granjero de Texas decidió perforar su campo en busca de agua. Pero cuando miró dentro y vio lo que se escondía bajo tierra, llamó inmediatamente al FBI. Lo que descubrieron los agentes conmocionó a todo el país. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este video. El viento tenía voz propia aquel verano. Soplando desde las colinas secas del sur de Nuevo México, arrastraba el polvo, el calor y un eco hueco que parecía venir de un mundo cansado. La tierra se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un tapiz de grietas y pasto muerto que una vez había sido fértil. Incluso los cuervos habían dejado de llamar, el silencio del desierto había ganado. En medio de aquella extensión de sequedad se alzaba una pequeña granja. 30 acres de terreno reseco, un granero inclinado por los años, y una casa de madera que resistía al tiempo más por costumbre que por fuerza. Allí vivía Elias Brown. Elías había nacido en esa tierra y probablemente moriría en ella. Su abuelo, Marcus Brown, la había trabajado cuando el agua del río Puerco aún corría limpia y profunda, cuando los canales de riego eran arterias vivas que llevaban promesas de cosecha. Su padre había heredado el terreno en una época de sequías, pero todavía creía en el poder del esfuerzo. Elías, sin embargo, había visto cómo todo se desmoronaba. Los arroyos se habían reducido a cicatrices de barro, las lluvias se habían vuelto erráticas, y el pozo familiar ahora escupía agua con un sabor metálico, como si la tierra misma se oxidara desde adentro. Cada mañana, antes del amanecer, Elías seguía el mismo ritual. Se levantaba con el primer murmullo del viento, se lavaba la cara con agua tibia y se servía café en la misma taza astillada que había pertenecido a su abuelo. Se sentaba junto a la ventana y miraba hacia el horizonte, esperando ver algo distinto, un pájaro, una nube, cualquier cosa que rompiera la monotonía del paisaje. Pero el horizonte siempre respondía con la misma indiferencia de arena y cielo. Los vecinos se habían marchado hacía años. Algunos vendieron sus parcelas a promotores que nunca construyeron nada. Otros se fueron de noche, abandonando los tractores oxidados y los corrales vacíos. Elías se quedó, no por esperanza, sino por una obstinación que llevaba en la sangre. La tierra no se posee, solía decir su abuelo Marcus. Se responde a ella. Esas palabras se le quedaron grabadas, no como una lección, sino como una deuda. Abandonar el terreno sería como traicionar algo más antiguo que su propio apellido. Pero la fidelidad tiene un precio. El aislamiento lo devoraba poco a poco. A veces se sentaba en el porche al caer la tarde, observando cómo la luz del sol se deshacía sobre los campos vacíos, y sentía que el mundo se le encogía, que cada día era una repetición del anterior. Recordaba los tiempos en que el granero olía a heno y ganado, cuando el sonido de las vacas marcaba el ritmo del día. Ahora solo quedaban el zumbido de los insectos y el crujido del viento golpeando los postigos. Cuando el agua del pozo empezó a salir turbia y amarga, Elías comprendió que debía actuar. El tanque de reserva apenas alcanzaba para una semana, y el calor se volvía insoportable. Recordó las historias que Marcus contaba cuando él era niño, acerca de un manantial subterráneo en el extremo norte del campo. Según decía, había sido sellado tras un deslizamiento de rocas décadas atrás, pero aún corría bajo tierra, frío y puro. Elías había escuchado esas historias con la fascinación ingenua de un niño, pero ahora, con la necesidad apretándole el pecho, se aferró a ellas como a un último hilo de esperanza. Decidió perforar. No tenía dinero para contratar ayuda, así que pidió prestada una vieja máquina de perforación a un mecánico del pueblo. La máquina era un monstruo oxidado que escupía humo negro y se quejaba con cada movimiento, pero Elías logró ponerla en marcha. La arrastró hasta el campo norte y comenzó su labor al amanecer, cuando el calor todavía no era insoportable. El ruido del motor rompía el silencio del valle, un rugido mecánico que se mezclaba con el canto de las cigarras. Los primeros días no encontró nada, solo tierra dura, capas y capas de polvo compactado que devolvían el sonido seco del fracaso. Cada vez que detenía la máquina para revisar el progreso, su rostro estaba cubierto de sudor y arena, las manos tan ásperas que parecían parte del metal. Aún así, seguía. Por las mañanas trabajaba hasta que el sol caía a plomo,
Luego descansaba unas horas y volvía a perforar al anochecer, guiado por la luz de una lámpara de gas. En esas horas solitarias, el mundo parecía encogerse hasta caber dentro del ruido de la máquina y el latido de su corazón. Había algo casi ritual en aquel trabajo. El polvo que se levantaba con cada perforación se mezclaba con el humo del motor, y en ese aire pesado Elías sentía una especie de comunión con la tierra. «Dame algo», murmuraba a veces, como si hablara con un ser dormido bajo el suelo. «Solo un poco de agua». Pero la tierra no respondía, hasta que una tarde, al caer el sol, la broca de la máquina golpeó algo distinto. El sonido fue claro, metálico, un eco que vibró en sus huesos. Detuvo el motor de inmediato. El silencio que siguió fue tan profundo que pudo oír su propia respiración. Se arrodilló junto al agujero y empezó a apartar la tierra con las manos. A pocos centímetros, sus dedos tocaron una superficie fría. No era piedra, era hierro. Cavó con desesperación, moviendo puñados de tierra seca, hasta que apareció una placa metálica, grande y plana, cubierta de óxido. Los bordes estaban marcados con tornillos gruesos, algunos corroídos hasta casi desaparecer. La observó con incredulidad. No tenía sentido que algo así estuviera enterrado allí. Esa parte del campo siempre había permanecido intacta. Ni su abuelo ni su padre mencionaron nunca haber construido nada bajo tierra. Golpeó la placa con una llave inglesa. El sonido que respondió fue hueco, resonante, como si debajo hubiese un espacio vacío. Se quedó quieto, con la herramienta aún levantada. Una corriente de aire frío emergió del agujero, trayendo consigo un olor metálico, húmedo, muy diferente al polvo seco de la superficie. El sol se deslizaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un cobre apagado. Elías contempló la plancha metálica a medio descubrir, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Parte de él quería taparlo todo de nuevo y fingir que nada había pasado, pero otra parte, más profunda y obstinada, sabía que ya era demasiado tarde. Lo que fuera que dormía bajo su tierra, lo había llamado con ese sonido hueco, y él había respondido. Esa noche no pudo dormir. El viento rugía afuera, sacudiendo los árboles secos, y el techo del granero crujía como si algo se moviera dentro. En su cama, Elías cerraba los ojos y oía el eco del golpe metálico una y otra vez. A veces creía escuchar, bajo el rumor del viento, un murmullo lejano, un pulso que parecía venir desde las profundidades del suelo. Se decía que era su imaginación, pero el miedo lo mantenía despierto. Cuando finalmente se levantó y miró por la ventana, la luna iluminaba débilmente el campo norte. Podía ver el montículo de tierra removida, un punto oscuro en medio de la nada. Parecía respirar. Al amanecer, el cansancio le pesaba más que la curiosidad, pero algo en su interior lo empujaba a regresar. Tomó una pala, un cubo y un termo con café, y caminó hacia el lugar. El aire estaba inmóvil, tan quieto que podía oír el crujido de sus pasos sobre la tierra seca. El agujero era más grande de lo que recordaba, y la superficie metálica brillaba débilmente bajo la luz del sol. Pasó la mañana entera despejando el resto de la placa. Bajo capas de polvo descubrió un borde circular, casi perfecto, y un asa incrustada que apenas sobresalía. No era una simple plancha, sino una escotilla. Las bisagras estaban ocultas por el óxido, pero la forma era inconfundible. Se sentó junto a ella, limpiando el sudor de su frente, y trató de imaginar qué podía haber debajo. Un viejo refugio militar, un pozo sellado, un depósito. Ninguna respuesta tenía sentido. Intentó levantarla con una barra de hierro, pero apenas se movió. La placa parecía soldada al suelo. Entonces pensó en el tractor. Enganchó una cadena al asa y al eje trasero del vehículo. Puso el motor en marcha y avanzó lentamente. La cadena se tensó, vibró, y luego se partió con un chasquido seco que resonó por todo el campo. Elías maldijo en voz baja y se bajó del tractor. La escotilla seguía en su lugar, inmóvil, como burlándose de él. Decidió esperar al atardecer, cuando el calor bajara. Pasó el resto del día reparando el tractor y bebiendo agua tibia. El sol caía rojo sobre la línea del horizonte cuando volvió al campo,
Esta vez usó una cadena más gruesa, doblemente enrollada, y empujó el motor al máximo. El rugido del vehículo llenó el aire, el metal gimió, y de pronto la escotilla se movió. Un sonido grave, profundo, surgió del suelo, como un suspiro de la tierra. El aire que salió del hueco era frío y denso. Elías apagó el motor y se inclinó sobre la abertura. La luz del crepúsculo apenas alcanzaba a iluminar un borde oscuro. Sacó su linterna y apuntó hacia adentro. La luz descendió por una escalera de hierro oxidado que se perdía en la oscuridad. No podía ver el fondo. Su corazón latía con fuerza. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía familia cercana, y los pocos vecinos que quedaban lo habrían tomado por loco. Respiró hondo, ató la linterna a su muñeca y empezó a bajar. Los peldaños crujían bajo su peso, cubiertos de polvo y humedad. A medida que descendía, el aire se volvía más frío, más denso. Olía a metal, a aceite rancio, a piedra húmeda. Contó los escalones. 20, 25. Finalmente sus botas tocaron el suelo. El haz de la linterna barrió un pasillo estrecho, de paredes de hormigón recubiertas con láminas metálicas. Había cables colgando del techo, cortados, oxidados. El silencio era tan absoluto que podía oír las gotas de agua cayendo en algún rincón lejano. Caminó despacio, con una mezcla de temor y fascinación. En una esquina, algo brilló, una caja metálica medio enterrada en el polvo. Elías la limpió con la manga y leyó una inscripción desvaída. Proyecto Norte, 1992. Las letras estaban en español, y eso lo desconcertó aún más. Abrió la caja. Dentro había trozos de plástico, fragmentos de aparatos eléctricos, cables rotos. Nada que explicara el propósito del lugar. Avanzó unos metros más y vio que el pasillo se bifurcaba. A la izquierda, una rampa que subía ligeramente. A la derecha, un corredor que descendía hacia la oscuridad. Dudó unos segundos. Todo su instinto le decía que debía regresar. Pero la curiosidad, más fuerte que la prudencia, lo empujó a seguir el camino descendente. La luz de la linterna temblaba sobre las paredes cubiertas de manchas de óxido. En el suelo encontró una silla caída, una mesa oxidada, una botella vacía. Parecía que alguien había trabajado allí, no hacía tanto tiempo. El aire era espeso, cargado con un olor que no podía identificar, mezcla de moho y electricidad. El pasillo terminó en una cámara pequeña, sin salida. En una esquina había un generador antiguo, cubierto de polvo, conectado todavía a un enredo de cables. Sobre la pared colgaba una caja metálica con una cruz roja, un botiquín. Elías lo abrió. Dentro solo había vendas desintegradas y frascos vacíos. Por un momento pensó que el lugar no era más que un viejo refugio abandonado. Pero entonces la linterna parpadeó, y en ese parpadeo creyó ver movimiento al final del corredor. Un reflejo, una sombra, algo que se retiró en silencio. Se quedó inmóvil, el corazón golpeando su pecho. Esperó. El silencio volvió, más denso que antes. Retrocedió lentamente, con el pulso acelerado, hasta llegar a la escalera. Subió sin mirar hacia abajo. Al salir a la superficie, el cielo era ya una franja de fuego apagándose tras las colinas. Se quedó de pie junto al agujero, respirando el aire caliente de la tarde. La escotilla abierta parecía un ojo oscuro en medio del campo. Mientras el sol se hundía, Elías comprendió que su vida acababa de dividirse en dos, antes y después de esa escotilla. No sabía qué había bajo su tierra, pero presentía que no era algo que debiera haber encontrado. Aún así, sabía que no podría dejarlo en paz. Esa noche, el viento volvió a rugir sobre el desierto. Elías se sentó junto a la ventana, incapaz de apartar la vista del campo norte. En su mente, el eco metálico del día seguía resonando. Y aunque no había vuelto a bajar, juraría que a lo lejos, desde el fondo de la tierra, seguía oyéndose aquel pulso tenue, constante, como un corazón latiendo bajo el suelo seco. Así terminó el día en que la tierra vacía le habló por primera vez. Lo que Elías no sabía era que esa voz, apenas un suspiro entonces, pronto se convertiría en un rugido que cambiaría su vida, su granja y quizás algo mucho más grande que ambos. El amanecer llegó sin color,
Apenas una pálida franja de luz que no lograba disipar el polvo suspendido sobre el valle. Elias se encontraba de pie junto a la escotilla abierta, el rostro curtido por el insomnio y los ojos fijos en la oscuridad que se abría bajo sus pies. Durante la noche había escuchado cosas que no quería recordar. El zumbido bajo del viento mezclado con un pulso que parecía latir desde las entrañas de la tierra. Ahora, frente al agujero, se sentía incapaz de distinguir si aquello que oía había sido real o un eco de su cansancio. El aire que emanaba del hueco seguía siendo frío, impregnado de un olor metálico que no pertenecía al desierto. Decidió bajar otra vez. La linterna colgaba de su muñeca, y con cada paso por la escalera el metal húmedo le mordía las manos. Contó los peldaños, uno a uno, como si esa simple repetición pudiera protegerlo del miedo. Cuando llegó al fondo, el silencio lo envolvió. Solo se oía el goteo lejano del agua y su propia respiración. Movió la luz hacia adelante. El pasillo seguía igual que la noche anterior, las paredes recubiertas de planchas oxidadas, los cables colgando como raíces muertas. Pero algo había cambiado en el aire. Era más denso, más frío, como si hubiera una corriente que respirara desde el fondo. Avanzó despacio. Las gotas caían en un ritmo irregular, golpeando el suelo de tierra compacta. Pasó la cámara donde había visto el generador y el botiquín. Todo seguía allí, pero ahora el polvo parecía removido. Las huellas de sus botas seguían marcadas, pero sobre ellas había otras más pequeñas, más recientes, como si alguien hubiera caminado allí después de él. Sintió un escalofrío en la espalda. Giró en círculo, iluminando cada rincón, pero no vio nada. La idea de no estar solo le pesaba en el pecho como una piedra. Siguió caminando hasta el punto donde el corredor se dividía. Recordó el camino descendente que había tomado la noche anterior y el otro, que subía ligeramente. Decidió probar esa ruta. Subió unos metros y notó que el suelo cambiaba. Era más firme. Las paredes mostraban marcas de herramientas, surcos rectos y profundos, como si alguien hubiera ensanchado el túnel hace poco. Pasó la mano por una de esas hendiduras. El polvo se desprendió con facilidad, fresco. El olor también era distinto. Olía a combustible, a maquinaria. Apagó la linterna un instante para escuchar. El silencio no era completo. Había un murmullo, un zumbido leve que no provenía de su imaginación. Sonaba lejano, rítmico, como un motor girando a gran profundidad. Volvió a encender la luz y ésta titiló un segundo antes de estabilizarse. El corazón le golpeaba fuerte, pero siguió avanzando, guiado por la mezcla de miedo y curiosidad que ya se había vuelto una necesidad. El pasillo desembocó en una cámara redonda. En el suelo había un barril oxidado a medio llenar de un líquido oscuro que olía a aceite. Alrededor, trozos de cable y herramientas corroídas. En la pared opuesta, pintadas con pintura roja desvaída, unas palabras. Proyecto Norte. Las letras estaban casi borradas, pero eran idénticas a las de la caja metálica que había encontrado antes. Elías las repasó con los dedos y notó la aspereza de la pintura seca. Se inclinó para examinar el suelo. Entre el polvo descubrió un ducto estrecho que salía de la cámara y se perdía hacia abajo. Era demasiado pequeño para que un hombre pasara, pero suficiente para conducir aire o cables. Apuntó con la linterna y vio una maraña de tubos y alambres que desaparecían en la negrura. Aquello no era una cueva natural ni un simple refugio. Alguien había construido una estructura precisa, con planos y conocimiento. La escala lo inquietó. Si existía un ducto, debía conducir a algo más grande. Retrocedió hasta el corredor principal. Mientras caminaba, la linterna iluminó un panel metálico incrustado en la pared, cubierto de polvo. Lo limpió con la manga y descubrió tras el cristal roto una aguja inmóvil, una especie de medidor. Debajo, las letras apenas legibles. UR Surg 08874. Eran marcas en inglés, oficiales. Elías sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Primero el español, luego el inglés. Parecía un proyecto conjunto, o algo que había cambiado de manos. Y sin embargo, nadie en la región había hablado jamás de una instalación bajo tierra. Cuando volvió a subir por la escalera, el sol ya estaba alto. La luz le cegó por un instante. Afuera el aire ardía, cargado de polvo, pero la brisa caliente le pareció un alivio. Cubrió el agujero con una lona, sujetándola con piedras.
No quería que nadie lo viera, aunque no había nadie alrededor. Sin embargo, por primera vez tuvo la sensación de ser observado, como si desde el horizonte vacío alguien lo mirara. Esa tarde, en la casa, trató de convencerse de que debía llamar a alguien. Pasó horas sentado frente al teléfono, imaginando la conversación. He encontrado algo bajo mi granja. Sabía cómo sonaría. Un viejo agricultor negro, solo y medio arruinado, afirmando haber descubierto una instalación secreta. Nadie le creería. Pero al mismo tiempo, la idea de quedarse callado le carcomía la conciencia. Al caer la noche, el recuerdo del pulso bajo la tierra volvió a vibrar en su mente. Finalmente marcó el número del sheriff. El ayudante respondió con voz cansada. Elías le explicó lo que había encontrado. Una escotilla, un túnel, estructuras metálicas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El hombre dijo que enviaría a alguien por la mañana. Elías colgó sin saber si sentirse aliviado o más inquieto. Esa noche el viento volvió a levantarse, pero esta vez trajo consigo algo más. A intervalos regulares, el suelo vibraba con una frecuencia tan baja que apenas se percibía, como un temblor contenido. Los vidrios de las ventanas resonaban suavemente. Elías se levantó, encendió la linterna y miró hacia el norte. La lona sobre el agujero se movía, no por el viento, sino como si algo respirara debajo. Al amanecer, un coche se detuvo frente a su casa. Era una camioneta del condado, pero el hombre que bajó no vestía uniforme de policía. Llevaba una gorra sin insignias y gafas oscuras. Se presentó como el agente Monroe, del Departamento de Obras Públicas, y pidió ver el lugar. Elías lo condujo al campo sin decir palabra. Cuando llegaron, el hombre examinó la escotilla con una calma que parecía estudiada. Tomó notas en una libreta, fotografió el área y le pidió a Elías que no tocara nada más. Dijo que regresaría con un equipo para evaluar posibles riesgos de seguridad. Elías quiso preguntar qué tipo de riesgos, pero el hombre ya se daba la vuelta. En su camioneta no había logotipos del condado, solo una antena larga en el techo. Cuando el vehículo desapareció en la distancia, Elías sintió un vacío en el estómago. Había algo en la manera en que el hombre había pronunciado la palabra riesgos que no sonaba a preocupación civil, sino a advertencia. Pasaron 2 días. Nadie volvió. El teléfono permanecía en silencio. Elías intentó concentrarse en las tareas diarias, pero no podía quitarse la sensación de que algo se movía bajo sus pies. Cada noche el temblor era un poco más fuerte. A veces se levantaba a media madrugada y salía con la linterna al campo, solo para asegurarse de que la lona seguía en su sitio. El aire alrededor del agujero era más frío que el resto del terreno, y cuando se inclinaba podía oler ese mismo aroma metálico que le recordaba a sangre vieja y hierro. El tercer día, cansado de esperar, decidió bajar una vez más. Al retirar la lona notó que el metal de la escotilla estaba húmedo, como si el aire del subsuelo hubiera condensado sobre su superficie. La escalera seguía firme, pero ahora la oscuridad parecía más espesa. Al llegar al fondo, lo primero que notó fue un ruido nuevo. Un goteo constante, pero mezclado con un zumbido eléctrico, como el de un transformador lejano. Caminó hacia el sonido. El corredor había cambiado. Donde antes solo había polvo, ahora se veían marcas de botas, cables nuevos tirados por el suelo, y en la pared, una línea de tiza blanca que antes no estaba. Elías se agachó y tocó el suelo. La tierra estaba removida, húmeda. Alguien había estado trabajando allí. La idea de que personas desconocidas se movieran bajo su propiedad sin decirle nada, lo llenó de una mezcla de ira y miedo. Siguió las huellas hasta una cámara lateral. Dentro había una mesa plegable, una lámpara portátil y una caja de herramientas moderna. Nada de eso podía haber estado allí la última vez. Encima de la mesa, una carpeta con documentos. Los abrió con manos temblorosas. La mayoría estaban en inglés, con sellos oficiales y diagramas incomprensibles. Pero una frase se repetía en varios. Conduit principal, nivel 2 sellado. No entendía lo que significaba, pero el término conduit le provocó un escalofrío. No era una palabra cualquiera. Evocaba algo que transporta, que conecta, que lleva energía o información. Tal vez aquellas estructuras bajo su granja formaban parte de algo más extenso. Quizá las vibraciones que sentía no eran imaginarias, sino el eco de una red que seguía activa.
De repente, el zumbido cesó. La lámpara portátil parpadeó y se apagó. Elías quedó sumido en la oscuridad total. El silencio era tan profundo que podía oír su corazón. Dio un paso atrás y entonces, en el fondo del corredor, una luz tenue se encendió. No era blanca, sino azulada, pulsante. Venía desde una rendija en la pared. Se acercó despacio, con el cuerpo tenso. El resplandor aumentaba con cada paso y un calor extraño emanaba del metal. Cuando tocó la pared, el brillo se apagó de golpe. El eco de ese apagón le dejó zumbando los oídos. Corrió de regreso hacia la escalera, subió los peldaños y salió al aire libre jadeando. El sol caía vertical sobre el campo, pero Elías tenía frío. Cubrió de nuevo la escotilla, esta vez con una lona doble, y colocó encima una plancha de madera. No quería volver a verla. Sin embargo, mientras se alejaba, escuchó un sonido breve, casi un suspiro metálico, proveniente del subsuelo. Esa noche, el sueño se negó a visitarlo. Pensó en su abuelo, en las historias del manantial, en las palabras que ahora parecían una advertencia. Algunas tierras no deben ser tocadas. Se preguntó si Marcus había sabido lo que había bajo sus pies, si aquel mito del agua escondía otra cosa. Afuera, el viento había cesado. El silencio era tan total que dolía. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, Elías estaba aún sentado frente a la ventana, con la mirada fija en el campo norte. En la distancia, la lona sobre el agujero se movía levemente, como si respirara al ritmo de algo vivo. Comprendió que no podía seguir fingiendo que nada ocurría. Aquel lugar no era un refugio ni una ruina. Era una puerta. Y ahora que la había abierto, lo que dormía bajo la tierra había empezado a despertar. Fue entonces cuando decidió que debía pedir ayuda de verdad, no al sheriff ni al condado, sino a alguien con autoridad real. Buscó un número federal, marcó con manos temblorosas, y cuando una voz neutra respondió al otro lado, relató todo lo que sabía. No mencionó sus sospechas, ni el miedo, ni los sonidos, solo los hechos. Un túnel, maquinaria, documentos. La voz le pidió su dirección, le indicó que permaneciera en casa y que enviaría un equipo. Cuando colgó, el teléfono le pareció más pesado de lo normal. Miró por la ventana una vez más. En el horizonte, una línea de polvo avanzaba, lenta, casi imperceptible, levantada por vehículos que aún no podía ver. Por primera vez desde que descubrió la escotilla, Elías sintió que algo más grande que él se acercaba. Y aunque no sabía exactamente qué había bajo su tierra, comprendió que al llamar, había puesto en marcha algo que ya no podría detener. El viento volvió a soplar, arrastrando el polvo del desierto. La lona sobre el campo se agitó una vez más, y el aire trajo el mismo olor metálico que había sentido la primera noche, solo que ahora era más fuerte. Mientras el sol subía, Elías permaneció inmóvil, observando el horizonte. El silencio se quebró por fin con el rumor de motores acercándose. Lo que había bajo la tierra ya no le pertenecía, pero lo que estaba por venir lo involucraría más de lo que jamás habría imaginado. Así, entre el polvo y la luz blanca del mediodía, comenzó el verdadero descenso a lo desconocido. El polvo se levantaba en el horizonte como una sombra viva. Elías lo vio desde el porche, con el sombrero echado hacia atrás y el café frío entre las manos. El viento traía un zumbido distante, un rumor de motores que crecía con lentitud hasta convertirse en una vibración constante. Supo antes de verlos que no era el sheriff ni los trabajadores del condado. Aquellos vehículos se movían con otra cadencia, demasiado precisa, demasiado segura, como si conocieran el camino desde siempre. Cuando los vio finalmente aparecer, alineados sobre el camino de tierra, su corazón dio un vuelco. 3 camionetas negras, sin logotipos, seguidas de un camión más grande con antenas y luces parpadeantes, se detuvieron frente a su casa sin una palabra. El primero en bajar fue el hombre de las gafas oscuras, el mismo que se había presentado días atrás como Monroe. Su rostro era una máscara de calma, ni una sonrisa ni un gesto de saludo. Detrás de él descendieron otros 4, todos vestidos igual. Camisas azul oscuro, chalecos tácticos con insignias apenas visibles y radios sujetas al cinturón. Elías no necesitó ver las letras en sus espaldas para saber quiénes eran. Cuando el más alto se acercó y extendió una mano con voz firme, lo confirmó. «Agente Collins,
Oficina Federal de Investigaciones. Necesitamos que se mantenga tranquilo y coopere con nosotros, señor Brown. Elías estrechó su mano sin decir nada. La piel de la gente estaba fría, casi artificial. Collins señaló el campo norte. Entendemos que aquí hay una estructura subterránea. A partir de este momento, este terreno queda bajo custodia federal. Ninguna persona no autorizada debe acercarse a menos de 100 metros del perímetro. Las palabras fueron pronunciadas con la neutralidad de quien lee un protocolo, pero en su tono había una rigidez que no admitía objeciones. Elías quiso protestar, decir que esa era su tierra, que nadie tenía derecho a entrar sin permiso, pero antes de poder hacerlo, otros hombres ya estaban descargando equipos, detectores, cajas metálicas, rollos de cinta amarilla con la inscripción Restricted Area. Uno de ellos se dirigió hacia el granero y clavó una estaca con un sensor que emitía un pitido intermitente. El aire comenzó a llenarse de voces, de órdenes cortas, de chasquidos de radios. Su granja, que durante años había sido un desierto de silencio, se transformó de pronto en un hormiguero de actividad. Collins se volvió hacia él. Señor Brown, necesitamos que permanezca en su casa hasta nuevo aviso. Le haremos algunas preguntas más tarde. Luego se alejó sin esperar respuesta. Elías lo observó caminar hacia la escotilla, ahora cubierta por la lona. Dos hombres levantaron la cubierta con cuidado, mientras un tercero instalaba una lámpara halógena que derramó una luz blanca sobre el agujero. El agente se inclinó, miró hacia abajo y asintió. Acto seguido, otros descendieron por la escalera. Durante horas Elías se mantuvo en el porche, inmóvil, viendo cómo los extraños ocupaban cada rincón de su propiedad. Montaron una carpa blanca cerca del pozo, desplegaron generadores, instalaron cámaras sobre trípodes. De vez en cuando uno de los hombres emergía del agujero cubierto de polvo, entregaba una caja sellada a los técnicos y desaparecía de nuevo bajo tierra. Ninguno hablaba más de lo necesario. Todo era metódico, calculado, casi silencioso. Al caer la tarde, un helicóptero sobrevoló el campo, levantando una nube de arena que golpeó las ventanas de la casa. Elías retrocedió unos pasos cubriéndose el rostro. Cuando la ráfaga pasó, el agente Monroe estaba de pie en su puerta. «Le recomiendo que no se acerque al perímetro», dijo con tono cortés pero firme. «Podría ser peligroso. Hay riesgo de gases tóxicos o inestabilidad estructural». Elías lo miró con incredulidad. «¿Y qué se supone que hacen ahí abajo?», preguntó. Monroe sonrió, una sonrisa breve, sin humor. «Solo aseguramos que el sitio no represente un riesgo para nadie. Nada más». Luego se dio media vuelta y se alejó. Esa noche, la granja no le pertenecía. Los reflectores iluminaban el campo como si fuera un escenario, y el zumbido de los generadores llenaba el aire con un temblor constante. Desde la ventana de su habitación, Elías veía las sombras moverse alrededor del agujero, figuras anónimas trabajando bajo la luz blanca, sin descanso. En un momento, escuchó un grito ahogado, seguido de un breve silencio. Luego, el ruido volvió como si nada hubiera ocurrido. A medianoche, incapaz de soportar la incertidumbre, salió de la casa. Caminó por detrás del granero, aprovechando la oscuridad entre los haces de luz. Desde allí podía ver parte del campamento. Un grupo de hombres cargaba algo pesado cubierto con una lona hacia el camión grande. El objeto tenía una forma irregular, pero su tamaño le recordó a un ataúd. Sintió un escalofrío. Otro grupo descargaba contenedores metálicos del mismo camión, cada uno marcado con símbolos de advertencia, triángulos amarillos, letras negras. Uno de los hombres llevaba un traje protector. No parecían simples técnicos del gobierno. Elías retrocedió en silencio hasta la casa. Apenas había cerrado la puerta cuando un golpe seco resonó. Era Collins. «¿Todo bien, señor Brown?». La pregunta sonaba como una amenaza. «Sí, todo bien». El agente lo observó un segundo más de lo necesario y luego asintió. «Intente descansar. Mañana terminaremos aquí». Se alejó sin esperar respuesta. Pero no terminaron. A la mañana siguiente, el campamento había duplicado su tamaño. 2 camiones más, antenas parabólicas y hombres vestidos con uniformes grises sin insignias. Parecían ingenieros, pero se movían con disciplina militar. A media mañana, Collins y Monroe entraron en la casa. No pidieron permiso.
Uno de ellos sacó una carpeta con el sello del Departamento de Energía. «Necesitamos que firme este documento, señor Brown», dijo Monroe. «Autoriza el uso temporal de su propiedad para operaciones de seguridad nacional». Elías leyó las primeras líneas. «Este terreno será ocupado bajo jurisdicción federal hasta nuevo aviso. El propietario renuncia a toda reclamación o compensación por daños derivados de la intervención». El papel tembló entre sus manos. «¿Y si no firmo?», preguntó. Collins respondió sin emoción. «No es obligatorio, pero será más sencillo para todos». Elías sintió la rabia subirle a la garganta, pero la contuvo. Tomó el bolígrafo y firmó. Sabía que negarse no serviría de nada. Al caer la tarde, los federales comenzaron a retirar material del agujero. Los contenedores eran más grandes ahora, reforzados, y emitían un leve zumbido. Los cargaban con cuidado, como si transportaran algo vivo. Elías observó desde lejos, notando que algunos de los hombres llevaban mascarillas y guantes de plomo. Nadie explicaba nada, solo movimientos precisos, órdenes cortas y silencio. Esa noche no encendieron los reflectores. Todo quedó sumido en una oscuridad espesa. Desde su ventana, Elías apenas distinguía las siluetas moviéndose entre las sombras. A medianoche, un destello azul iluminó brevemente el horizonte, seguido de un retumbar profundo. Luego, nada. Un silencio absoluto. Cuando amaneció, el campo estaba vacío. Los camiones se habían ido, las carpas desmontadas, la escotilla cubierta con una capa fresca de cemento. Ni una huella, ni un cable, ni un rastro. Elías salió corriendo hacia el lugar. El cemento aún estaba húmedo. Pasó la mano por la superficie lisa, incrédulo. Todo había desaparecido. Solo quedaba el olor metálico en el aire y el eco de lo que había ocurrido. Se agachó, pegando el oído al suelo. Durante un instante creyó oír algo. Un leve zumbido, regular, profundo, como el latido de una máquina enterrada. Se apartó bruscamente. El resto del día vagó por la propiedad sin rumbo. Donde antes había movimiento, ahora solo quedaba un vacío inquietante. Los pájaros no habían vuelto, ni siquiera los insectos. Al caer la noche, la soledad pesaba más que nunca. Se sentó en el porche, con una botella de whisky abierta, mirando hacia el campo sellado. Recordó a su abuelo las historias del manantial y se preguntó si todo aquello había estado siempre allí, esperando. Poco antes del amanecer, lo despertó un ruido, un golpe seco, como metal fracturándose. Salió de la casa con la linterna. El viento era débil, pero el aire olía distinto, más pesado. La luz barrió el campo y se detuvo sobre una grieta delgada que atravesaba el cemento fresco. Elías se acercó. El sonido venía de allí, un chasquido irregular, casi como un jadeo. De pronto, algo bajo el suelo emitió un destello azul, breve, como un relámpago atrapado. Luego silencio. Retrocedió unos pasos, sin dejar de mirar la grieta. No se atrevió a tocarla. En ese instante comprendió que el sellado no había sido un cierre, sino una contención. Lo que sea que hubieran encontrado, seguía ahí abajo, y quizás ahora estaba despierto. Volvió a la casa temblando. El amanecer lo encontró sentado junto a la ventana, el rostro pálido y las manos vacías. En la distancia, el campo parecía tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Pero Elías sabía que bajo aquella superficie lisa, el corazón de la tierra seguía latiendo, cada vez más fuerte, y comprendió, con una certeza que le heló la sangre, que los hombres del gobierno no se habían ido porque todo estuviera bajo control. Se habían ido porque ya nada podía controlarse. La calma que siguió fue peor que cualquier ruido. Días después el aire aún conservaba ese olor metálico, y el suelo vibraba en la noche con una cadencia casi imperceptible. Elías dejó de dormir. Comenzó a oír el pulso incluso dentro de su cabeza. Un ritmo constante, hipnótico, como si algo bajo sus pies lo llamara por su nombre. En las horas más silenciosas, cuando el viento se detenía, creía escuchar voces. No palabras claras, sino murmullos que ascendían desde la profundidad. A veces pensaba que eran recuerdos, ecos de los hombres que habían trabajado allí. Otras, estaba seguro de que no pertenecían a ningún ser humano. El gobierno no volvió. No hubo llamadas, ni cartas, ni explicaciones. Solo un silencio que pesaba más cada día.
Elías comprendió entonces que estaba solo, no solo en su granja, sino frente a algo mucho más grande que él, algo que el mundo había querido enterrar y olvidar. Se prometió no volver a acercarse al campo norte, pero en el fondo sabía que la promesa era inútil. Lo que dormía bajo su tierra no lo dejaría en paz. Así, en el calor inmóvil de un verano que parecía no tener fin, Elías Brown comenzó a entender que su granja ya no era suya, que la tierra que había heredado estaba marcada por un secreto antiguo y poderoso. Y mientras el viento del desierto soplaba entre las colinas, arrastrando el polvo sobre el cemento fresco, él sintió bajo sus pies el mismo pulso de aquella noche. Lento, profundo, inconfundible. La tierra respiraba y lo estaba esperando. Durante varios días el silencio fue absoluto. Después de que los hombres del gobierno desaparecieran y dejaran el campo sellado bajo una capa de cemento fresco, Elías creyó que al fin podría volver a una rutina normal. Intentó reparar la cerca, revisar las bombas de agua, limpiar el granero. Pero cada vez que miraba hacia el norte sentía una presión en el pecho, una sensación densa, como si algo invisible lo observase desde el suelo. A veces se sorprendía caminando en dirección al campo, sin darse cuenta, hasta que se detenía y retrocedía con un escalofrío. El aire en esa parte de la propiedad era diferente, más frío, con un olor metálico que el viento no lograba dispersar. Las noches se hicieron insoportables. El pulso bajo la tierra, que antes era apenas perceptible, comenzó a hacerse más claro, como si se acercara poco a poco. A veces despertaba en mitad de la noche con el corazón latiendo al mismo ritmo. El silencio de la granja era tan profundo que podía oír los crujidos del suelo bajo su cama, un sonido que le recordaba a respiración. Empezó a dejar una lámpara encendida, pero la luz solo hacía que las sombras se movieran, alargándose sobre las paredes, hasta que sentía que lo rodeaban. Una madrugada, mientras bebía café frente a la ventana, escuchó un ruido distinto. No era el viento ni los grillos. Era un golpe seco, metálico, que provenía del granero. Tomó la linterna y salió sin pensarlo. El aire estaba helado a pesar del calor del verano. Al entrar en el granero, el olor a polvo y madera vieja lo envolvió. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando desde dentro de la pared. Elías acercó la linterna y vio que la tabla más grande del fondo vibraba ligeramente. La retiró con esfuerzo y quedó al descubierto una superficie metálica, lisa, cubierta de polvo. Pasó la mano por ella. No era una simple plancha. Tenía una unión en el borde, casi invisible, que formaba un rectángulo. Golpeó suavemente con el mango de la linterna y el eco respondió desde dentro, hueco. Se inclinó y notó que el aire que salía por la rendija era más frío. El olor era inconfundible, el mismo aroma metálico y húmedo del agujero que el gobierno había sellado. Sin saber por qué, supo que estaba frente a otro acceso. Corrió hacia la casa, buscó su caja de herramientas y volvió al granero. Quitó las bisagras oxidadas de la tabla y forzó la unión metálica con una palanca. Un chasquido resonó y el panel se movió unos centímetros, revelando detrás un pasaje oscuro. La linterna iluminó una escalera de hierro que descendía en espiral. El polvo que cayó al abrir el panel se arremolinó como humo. Elías dudó unos segundos. Una parte de él quería cerrarlo y olvidarlo todo. Pero la otra, la que no había dormido bien desde hacía días, necesitaba saber. Ató una cuerda a una viga y comenzó a bajar. La escalera descendía más hondo que la del primer acceso, girando alrededor de un eje de concreto. El aire era espeso, cargado con un olor a óxido y electricidad. Al llegar al fondo, su linterna iluminó un corredor ancho, cubierto de polvo, con paredes reforzadas por planchas de acero. A diferencia del túnel anterior, este estaba en mejor estado. Los cables seguían en su sitio. Algunas luces en el techo aún tenían restos de bombillas intactas. Avanzó despacio, escuchando el eco de sus pasos. Cada sonido se multiplicaba, rebotando en los muros hasta volverse un susurro distante. El pasillo se abría en varias direcciones. En la pared, un cartel metálico oxidado aún mostraba letras pintadas en blanco. Sector 12, Northern Access. Aquello no era un refugio improvisado,
Era una instalación planificada, con niveles y sectores. Elías sintió un vértigo extraño, como si estuviera caminando en un lugar prohibido, un espacio construido para permanecer oculto. A medida que avanzaba, comenzó a ver puertas abiertas a ambos lados. En una de las habitaciones había literas alineadas, colchones podridos, platos oxidados sobre una mesa. En otra, encontró una fila de casilleros metálicos con nombres escritos en etiquetas descoloridas. Ruiz, Thompson, M. Brown. Elías se quedó inmóvil al leer ese último. Su corazón se aceleró. Se acercó lentamente, pasó los dedos por las letras y sintió el relieve de la pintura seca. No podía ser una coincidencia. Abrió el casillero. Dentro había una caja de herramientas, una libreta cubierta de polvo y una foto en blanco y negro. Su abuelo, Marcus Brown, más joven, vestido con un uniforme de trabajo, de pie frente a un grupo de hombres junto a una maquinaria enorme. En el fondo se distinguía el mismo tipo de estructura metálica que lo rodeaba ahora. Elías se sentó en el suelo, sosteniendo la foto. La linterna temblaba en su mano. Su abuelo había trabajado allí. Aquello que siempre creyó un mito familiar, las historias del manantial, la excavación misteriosa, todo formaba parte de algo real. ¿Pero qué era exactamente? Buscó en la libreta y encontró diagramas, números, coordenadas. En una de las páginas estaba escrito: conduit principal, mantener sellado, riesgo de activación. Las letras eran inconfundiblemente la caligrafía firme de Marcus. Elías cerró los ojos. Las vibraciones, el pulso, todo encajaba. El conduit debía estar debajo. Siguió explorando. Más adelante, el pasillo se abría en un espacio enorme. Era un hangar subterráneo, tan vasto que la luz de la linterna apenas alcanzaba a mostrar una fracción. Había estructuras metálicas que parecían columnas, cables que se perdían en la oscuridad y en el centro, una plataforma circular con barandillas y una consola cubierta de polvo. Elías bajó los escalones y se acercó. Sobre la consola había interruptores, medidores y una placa con una inscripción corroída. Energy Transfer Node, 1992. El aire a su alrededor vibraba ligeramente, como si algo invisible se moviera. Encendió la linterna de repuesto y apuntó hacia las paredes. Distinguió puertas cerradas, un elevador oxidado y más arriba, lo que parecía una pasarela suspendida. En una de las paredes colgaba un estandarte descolorido. 3 círculos entrelazados, el mismo símbolo que había visto en los documentos que los agentes se llevaron. Todo estaba cubierto de polvo, pero el lugar no parecía abandonado hacía tanto tiempo. Había huellas recientes en el suelo, marcas de botas y arrastres, como si alguien hubiera estado allí días atrás. De repente un zumbido recorrió el aire. Las luces del techo parpadearon una vez, y una corriente de aire frío lo golpeó desde abajo. Elías retrocedió, la linterna temblando. La consola emitió un sonido agudo, seguido de un destello azul. En la pantalla apareció un texto breve, en letras blancas. Reactivación incompleta. Conduit 12 en modo latente. Luego, la luz se apagó. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Elías sintió que algo había despertado, una presencia sin forma, una energía que lo observaba desde todas partes. El aire tenía peso, como si respirara. De pronto escuchó pasos detrás de él. Giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el eco, multiplicado por la inmensidad del lugar. Comenzó a retroceder, buscando el pasillo por el que había llegado. Pero el sonido de los pasos lo seguía, acompasado con los suyos. Aceleró. Su respiración se volvió irregular, el corazón golpeando en el pecho. Cuando alcanzó el corredor principal, la linterna parpadeó una vez más y se apagó. El mundo quedó sumido en oscuridad total. Solo podía oír el goteo y ese zumbido profundo, constante, que parecía emanar del suelo. Encendió la linterna auxiliar y siguió corriendo. El pasillo se estrechaba, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Finalmente encontró la escalera y comenzó a subir. El aire se volvía más denso a cada metro, como si ascendiera a través de una presión invisible. Cuando salió por el panel del granero, el amanecer teñía el cielo de rojo. Se dejó caer al suelo, jadeando. Detrás de él, el panel metálico se cerró solo, con un ruido sordo. Pasó el resto de la mañana sentado frente al granero,
sin moverse. No tenía duda. Su abuelo había trabajado en aquel lugar y el gobierno había intentado enterrarlo todo. Pero algo seguía activo, algo que no debía ser despertado. Recordó las palabras escritas en la libreta. Mantener sellado. Esa noche, mientras el viento soplaba desde el sur, Elías volvió a sentir el pulso bajo sus pies, más fuerte, más claro. Desde la distancia, el granero parecía vibrar levemente, como si respirara. El aire estaba cargado de electricidad y un resplandor azul se filtraba débilmente por las rendijas. Elías observó desde la ventana, paralizado. Sabía que el sellado del gobierno no había servido de nada. Lo que su abuelo ayudó a construir estaba despertando de nuevo. Y esta vez, nadie vendría a detenerlo. El amanecer llegó con un silencio absoluto. Ni un pájaro, ni un insecto. El cielo tenía un tono gris que parecía absorber la luz. Elías salió al porche y miró hacia el granero. La puerta estaba entreabierta. En el suelo, justo frente a ella, había huellas frescas que descendían al polvo y se perdían hacia el norte. No eran suyas. Se inclinó, las observó con cuidado. Eran marcas de botas, pesadas, con una suela que reconoció, las mismas que usaban los agentes federales. Pero el gobierno se había ido hacía semanas. Se enderezó despacio, la respiración contenida. En ese momento lo comprendió con una certeza fría. Nunca se habían ido del todo. Tal vez seguían allí abajo, o tal vez algo más ocupaba ahora su lugar. Detrás de la puerta del granero, la oscuridad parecía esperar. Elías cerró los ojos un instante, como buscando fuerzas. Luego los abrió y, sin pensarlo, dio un paso hacia adentro. La sombra del granero lo tragó por completo, y la tierra volvió a vibrar bajo sus pies, como un corazón latiendo desde las profundidades del mundo. El amanecer llegó cubierto por un velo de polvo que el viento arrastraba desde las colinas. El cielo tenía un tono cobrizo, y el aire olía a metal y a tierra húmeda, como si la tormenta que se acercaba viniera del subsuelo y no del horizonte. Elías no había dormido. Pasó la noche sentado en la mesa de la cocina, con la libreta de su abuelo abierta frente a él, las páginas cubiertas de dibujos y notas en una mezcla de inglés y español. Las letras se deslizaban en líneas apretadas, con fechas que iban desde los años 70 hasta principios de los 90. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender. El nombre Marcus Brown aparecía al pie de cada documento, junto a sellos oficiales que llevaban el emblema del US Army Corps of Engineers. Elías repasó una y otra vez el mismo párrafo, escrito con tinta azul, apenas legible. Pruebas de presión completadas. Nivel 2 estabilizado. No debe reabrirse sin autorización del contratista principal. Había otras frases que le resultaban más inquietantes. La anomalía responde a impulsos eléctricos, o la estructura subterránea parece viva. Recordó las noches de su infancia cuando Marcus le contaba historias junto al fuego. El viejo hablaba de la tierra como si fuera un ser consciente, un organismo dormido. Hay lugares donde el suelo respira, decía, y si lo despiertas, no vuelve a dormir. Elías siempre había pensado que eran supersticiones de un hombre viejo y cansado, pero ahora, al leer aquellas notas, comprendía que su abuelo había hablado en serio. El ruido del viento contra las ventanas lo sacó de sus pensamientos. Afuera, el granero permanecía en silencio, pero Elías sabía que bajo sus cimientos se extendía un mundo que ya no podía ignorar. Se levantó, tomó la libreta, un par de linternas y bajó al sótano, donde guardaba un viejo arcón con documentos de familia. Tuvo que romper el candado oxidado para abrirlo. Dentro había cartas, fotografías y un sobre sellado con cera roja. La inscripción decía, para Elías, no abrir hasta que la tierra te llame. La frase lo hizo estremecerse. Rompió el sello y desplegó las hojas. Era una carta de Marcus, escrita con su caligrafía firme y meticulosa. Si lees esto, significa que has encontrado lo que intentamos ocultar, comenzaba. En 1980 firmé un contrato con el gobierno para participar en un proyecto de investigación subterránea. Nos dijeron que se trataba de un sistema de almacenamiento de energía. No era cierto. Lo que construimos fue una red de cámaras destinadas a contener algo que ya estaba allí.
algo que el ejército descubrió por accidente durante una prospección. Nunca entendimos qué era exactamente, pero se movía y tenía su propio ritmo. Lo llamaron el conduit. Elías apretó la carta entre sus manos. Las palabras se hundían en su mente como cuchillos. Marcus continuaba. Nos ordenaron sellarlo. Pero la energía nunca desapareció. Solo la enterramos más hondo. El sitio donde construí el granero no fue una elección. Lo hice para mantener la entrada bajo vigilancia. Si alguna vez la tierra vuelve a moverse, sabrás que el conduit despierta. Y si eso ocurre, no llames al gobierno. Ellos no podrán controlarlo. El resto de la carta estaba manchado, pero alcanzó a leer una última línea. Recuerda, hijo mío, el corazón de la tierra no perdona. Elías dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirando el vacío. Todo encajaba: el proyecto, la presencia del gobierno, las vibraciones, la luz azul. Su abuelo había sido parte del secreto desde el principio, y él, sin saberlo, había heredado no solo la tierra, sino la responsabilidad de protegerla. El sonido de un motor interrumpió el silencio. Desde la ventana vio acercarse un automóvil gris que levantaba una estela de polvo. Del vehículo bajó un hombre de traje claro, delgado, con una sonrisa cortés y un maletín de cuero. Tocó la puerta con suavidad. Señor Brown, buenos días. Mi nombre es Richard Decker. Represento al Departamento de Energía. Su voz era amable, pero tenía un tono que no admitía rechazo. Elías lo hizo pasar. Decker observó la casa con una calma estudiada, deteniéndose un instante en las fotografías familiares. Lamento venir sin aviso, pero estamos revisando los archivos de viejos proyectos de infraestructura. Su propiedad figura en uno de ellos. Abrió el maletín y sacó unos documentos. Proyecto Norte, año 1992. Supongo que ese nombre le resultará familiar. Elías fingió indiferencia. No especialmente. El hombre sonrió sin humor. Lo dudo. Sabemos que ha estado explorando el subsuelo. Nuestros sensores registraron actividad en su zona hace 2 noches. Elías lo miró con una mezcla de rabia y temor. ¿Qué quieren de mí? Decker entrelazó las manos sobre la mesa. Solo asegurarnos de que todo siga estable. Lo que hay bajo su propiedad no debería haber sido reactivado. Si notó vibraciones, luces o sonidos, sería prudente informarnos. Elías se levantó. Sellaron ese lugar ustedes mismos. Si algo se mueve ahí abajo, no es culpa mía. El funcionario mantuvo la calma. No buscamos culpas, señor Brown. Solo queremos evitar un problema mayor. Su tono cambió apenas, adquiriendo una frialdad que cortaba el aire. No intente volver a bajar. No toque nada. Si el conduit vuelve a activarse, las consecuencias serían imprevisibles. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa. Si nota algo fuera de lo normal, llámeme. Elías no la tocó. Cuando el coche desapareció por el camino, salió al porche y observó el horizonte. El viento había cesado, pero el aire seguía vibrando con una frecuencia sutil. Esa noche, los temblores regresaron. No eran terremotos, eran pulsos rítmicos, como un corazón latiendo bajo el suelo. La casa entera parecía respirar. Elías bajó al sótano con la linterna. Las paredes vibraban suavemente. Un vaso cayó de la repisa y se hizo añicos. Del suelo comenzó a emanar un brillo azul tenue, apenas visible, que se movía como un flujo líquido entre las grietas del cemento. El pulso aumentó. Afuera, los perros de las granjas vecinas ladraban sin cesar. Elías subió las escaleras y salió al campo. El granero brillaba débilmente, como si respirara por sí mismo. Cada pocos segundos, un resplandor azul escapaba por las rendijas. El aire olía a ozono, y una sensación eléctrica erizaba la piel. Caminó despacio hacia la puerta. El panel metálico que ocultaba la entrada secreta estaba abierto. El viento no podía haberlo movido. Dentro, el aire era más frío que nunca, casi helado. Un murmullo emergía desde las profundidades, una vibración que no era ruido ni voz, sino algo entre ambos. Elías dio un paso atrás, pero entonces vio algo en el suelo. Una caja pequeña de metal, cubierta de polvo. La abrió y dentro encontró un medallón con el símbolo de los 3 círculos entrelazados, el mismo que había visto en el hangar. En la parte posterior, grabadas con precisión, 3 palabras: Proyecto Norte, Conduit,
De pronto, una sacudida lo hizo caer. La tierra retumbó bajo sus pies, y desde el interior del granero una columna de luz azul surgió hacia el techo, expandiéndose en un resplandor silencioso. El viento se arremolinó alrededor, levantando polvo y trozos de madera. Elías apenas logró cubrirse el rostro. Cuando la luz se apagó, todo volvió a quedar en silencio. El suelo humeaba. Donde antes estaba el panel, ahora había un agujero abierto, profundo, y desde él emergía un resplandor débil, constante. Elías se asomó y vio que la escalera descendía hacia un túnel que no recordaba haber visto antes, uno cubierto por una capa de metal brillante, como si acabara de formarse. En el fondo, una luz pulsaba lentamente, al ritmo del temblor que recorría el suelo. Volvió corriendo a la casa, tomó la carta de su abuelo y la libreta. En las últimas páginas, entre fórmulas y anotaciones, había un dibujo. Un mapa del terreno, con líneas que se extendían bajo la superficie, conectando distintos puntos marcados con símbolos circulares. Eran al menos 6. Uno de ellos estaba justo bajo su granja. Los demás se extendían hacia el norte, bajo las colinas, y uno llegaba hasta la frontera. Comprendió que aquello no era un sitio aislado, sino una red que cubría todo el subsuelo, una arteria que respiraba bajo la tierra. Afuera, el viento cambió de dirección. Un trueno rodó por el horizonte. Elías volvió a mirar el agujero. Por un momento juró ver algo moverse en la luz, una forma vaga, casi humana, que parecía ascender lentamente. El corazón le golpeó en el pecho. Retrocedió, pero la voz de su abuelo resonó en su memoria, serena y grave. Si alguna vez la tierra te llama, no huyas. Escucha. Dio un paso hacia adelante, incapaz de resistir la atracción. El aire vibraba, cargado de electricidad. El resplandor aumentaba con cada segundo, y el pulso bajo sus pies era tan fuerte que sentía que el suelo latía al mismo ritmo que su corazón. En un instante de lucidez, comprendió que el conduit no era solo una máquina ni una construcción humana. Era algo más antiguo, algo que la tierra misma había conservado y que los hombres, con su arrogancia, habían intentado contener. El cielo se iluminó con un relámpago. El viento rugió con fuerza. Elías dio un paso más, mirando hacia el resplandor que emergía del agujero. No sabía si bajaba hacia el pasado de su familia o hacia el corazón del mundo, pero entendía que ya no había marcha atrás. Todo lo que había sido sellado comenzaba a despertar, y su nombre, el nombre de los Brown, estaba grabado en las raíces mismas de aquella oscuridad. El trueno final resonó como un rugido. La tierra se estremeció una última vez, y el granero se llenó de una luz tan intensa que borró todas las sombras. Cuando el resplandor se desvaneció, el aire quedó inmóvil. El agujero seguía abierto, pero Elías ya no estaba en la superficie. Solo la carta de Marcus, arrastrada por el viento, reposaba en el umbral del granero, sus palabras casi borradas por el polvo. Y bajo la tierra, algo respiraba, paciente, esperando el momento de emerger del todo. El silencio que siguió a la desaparición de Elías parecía más denso que la propia tierra. Durante días, el viento recorrió los campos sin traer sonido alguno, y la granja quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido en el instante en que el resplandor azul devoró al hombre. Sin embargo, bajo el suelo, algo se agitaba. El cemento del antiguo sellado mostraba nuevas grietas, y por ellas se filtraba una tenue luz que latía al ritmo de un corazón oculto. El conduit, esa palabra que en la libreta de Marcus aparecía escrita con tinta temblorosa, había despertado. 2 días después, un grupo de vehículos volvió a aparecer por el camino. Eran los mismos que Elías había visto semanas antes. Camionetas sin distintivos, hombres con rostros duros, trajes oscuros y gafas de sol que parecían idénticos unos a otros. De una de las camionetas descendió Richard Decker, el funcionario del Departamento de Energía, aunque ahora su semblante había perdido toda cortesía. Detrás de él venía un equipo de hombres con instrumentos, detectores de radiación y maletines de acero. El aire alrededor del campo vibraba con una frecuencia apenas perceptible, y los aparatos comenzaron a emitir pitidos irregulares. Decker observó la casa, la puerta abierta, los restos de polvo esparcidos en el suelo, y supo que Elías ya no estaba allí. Se acercó al granero, seguido de sus hombres,
y se detuvo en el umbral. El panel metálico que ocultaba el acceso estaba completamente arrancado, y del agujero emergía una corriente de aire frío con olor a ozono y tierra mojada. Una luz azul pulsaba débilmente en el fondo, iluminando el polvo suspendido. «No lo sellaron bien», dijo uno de los técnicos con voz insegura. «No lo sellaron a tiempo», corrigió Decker, sin apartar la vista del agujero. Ordenó que prepararan las cuerdas y descendió el primero. La escalera metálica se hundía varios metros hasta llegar al túnel que Elías había descubierto. El aire era más pesado cuanto más bajaban y la temperatura descendía de forma antinatural. Las linternas cortaban la oscuridad, revelando paredes cubiertas de una sustancia viscosa, como si el metal estuviera transpirando. Al fondo, el pasillo se abría hacia una cámara más amplia. Allí encontraron restos de herramientas, huellas recientes, y sobre el suelo, la libreta de Marcus, medio abierta. Decker la recogió, hojeó unas páginas y se detuvo en una anotación que parecía escrita con prisa. El ciclo se repite, el núcleo responde al vínculo humano, no resistirá otro despertar. Cerró la libreta y miró a sus hombres. Ninguno hablaba. El silencio era opresivo, solo interrumpido por un zumbido grave que vibraba en los huesos. A medida que avanzaban, las linternas comenzaron a parpadear. El metal de las paredes parecía absorber la luz. Uno de los técnicos intentó registrar las lecturas de su medidor, pero los números en la pantalla se volvieron erráticos. Entonces, un destello azul inundó el pasillo y lo cegó por completo. Por un segundo, todo el lugar se llenó de un sonido como un coro de voces lejanas, imposibles de distinguir. Cuando el resplandor se desvaneció, uno de los hombres había desaparecido. Decker sintió un frío glacial en la espalda. Miró hacia el fondo del corredor, donde la oscuridad parecía latir. Dio un paso adelante, sosteniendo la linterna con fuerza. En el centro del pasaje se abrió una cavidad circular, y en su interior se movía algo. No era humo ni gas, era una sustancia luminosa que parecía flotar, respirando. En ella creyó distinguir formas, rostros, manos, fragmentos de cuerpos que se formaban y deshacían en un ciclo interminable. El pulso que emanaba de la materia coincidía con el suyo, con el de todos ellos. «Retrocedan», ordenó, pero su voz apenas fue un susurro. Uno de los hombres se acercó demasiado y la luz lo envolvió. No gritó, simplemente se disolvió, como si hubiera sido absorbido. La linterna cayó al suelo, rodando, hasta que la luz azul la apagó. Decker retrocedió, el rostro pálido, las manos temblorosas. Subió la escalera con pasos torpes, jadeando, mientras el zumbido crecía detrás de él, llenando el aire con un ritmo casi orgánico. Cuando emergió del granero, el cielo había adquirido un tono plomizo, y la luz del día parecía filtrarse a través de una capa invisible. Ordenó evacuar el área. Los hombres comenzaron a cargar los equipos, pero el temblor del suelo los detuvo. El granero empezó a hundirse lentamente, como si la tierra lo devorara. Una grieta se abrió en el centro del campo, extendiéndose con un rugido profundo. Desde el interior emanaba la misma luz azul, más intensa, más viva. El viento se arremolinó con fuerza, levantando polvo y fragmentos de madera. «¡Aléjense!», gritó Decker, pero el estruendo ahogó su voz. El suelo se abrió por completo, revelando un abismo que descendía hacia una ciudad enterrada. Las estructuras eran metálicas, inmensas, con pasillos que se entrelazaban como raíces. En el centro de esa inmensidad brillaba una esfera azulada, pulsante, suspendida sobre un vacío que parecía infinito. No era una máquina, y sin embargo tenía forma y propósito. En su superficie se dibujaban figuras, símbolos que cambiaban constantemente, como si estuvieran vivos. Decker comprendió, con un terror lúcido, que el conduit no era un experimento humano. Era una entidad, un organismo enterrado, una inteligencia mineral que dormía bajo la tierra desde antes de que existieran los hombres. Su abuelo Marcus lo había intuido, y el gobierno había intentado contenerlo sin entenderlo. Pero Elías, con su sangre y su vínculo, lo había despertado. Desde el borde del abismo, Decker vio algo moverse dentro de la luz. Una figura humana, formada de destellos y sombras, ascendía lentamente.
Tenía la forma de Elias Brown, pero su rostro era más pálido. Sus ojos emitían el mismo resplandor azul que la esfera. Cuando habló, su voz resonó en el aire y en las mentes de todos los presentes. La tierra no olvida. Lo que enterraron no era muerte, era memoria. El eco de sus palabras se propagó como una vibración tangible. Los aparatos explotaron, las radios emitieron chillidos insoportables, y los vehículos comenzaron a arder sin fuego visible. Los hombres corrieron en todas direcciones, pero ninguno logró alejarse demasiado. El aire se volvió líquido, pesado, cargado de una energía que los inmovilizó. Decker cayó de rodillas, mirando hacia la figura que emergía por completo del abismo. No era Elias, no del todo. Su cuerpo parecía compuesto de luz y polvo, una amalgama de carne y energía. Cuando extendió una mano, la tierra tembló con fuerza. Los árboles cercanos se doblaron como si algo respirara bajo ellos. La voz volvió a resonar. El ciclo se completa. Los que despiertan deben recordar. Y entonces, la esfera en el fondo de la ciudad subterránea comenzó a expandirse. La luz se extendió en ondas, recorriendo los túneles, los valles, las montañas, viajando bajo la superficie del mundo. Donde pasaba, la tierra se movía, como si millones de raíces se agitaran. Los sensores de todo el país registrarían más tarde un fenómeno inexplicable. Una vibración global, simultánea, que no provenía del cielo ni del mar, sino del corazón de la corteza terrestre. Cuando la onda llegó al cielo, el aire se volvió azul por un instante. Luego, el silencio. Horas más tarde, cuando las nubes se disiparon, el campo norte era solo un cráter inmenso. No quedaba rastro del granero, ni de los vehículos, ni de los hombres. Solo el viento soplaba sobre la superficie, y en el fondo del cráter, una tenue luz seguía pulsando, como un corazón que se niega a detenerse. Los años siguientes, las autoridades sellarían la zona, la llamarían Área 12 y prohibirían el acceso. Los informes oficiales hablarían de un colapso geológico, pero quienes vivían en los pueblos cercanos sabían la verdad. En las noches sin luna, el suelo seguía brillando, y a veces, si el viento soplaba desde el norte, podía escucharse un murmullo profundo, un ritmo que parecía latido. Algunos decían que era la tierra recordando, otros que era la voz de Elias Brown, custodiando el legado de su abuelo desde el interior de la ciudad dormida. Y así, bajo la superficie de los campos, en la oscuridad que los hombres intentaron olvidar, el conduit seguía vivo, esperando, porque la tierra, como escribió Marcus, no perdona, pero tampoco muere. Solo sueña, y cuando sueña, los hombres desaparecen en su respiración infinita. ¿Te atreverías a bajar por esa escotilla si la encontraras en tu propio granero? Lo que Elías descubrió cambió su destino, y tal vez el nuestro. Suscríbete al canal para no perderte los próximos misterios ocultos bajo la tierra. Mira los siguientes videos. Cada historia revela un secreto que el mundo intentó enterrar. Compártelo con tus amigos y comenta. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras encontrado el conduit?